Amigos, lo dicho, las encuestas, los sondeos, en algunos países se les da la importancia que ameritan para uso científico, para uso de los políticos, de los empresarios, sobre todo en tiempos electorales. En el nuestro, desde el primer día que se juramenta un presidente hasta las próximas elecciones, comienzan a aparecer firmas encuestadoras, hay sondeos, pero a veces para regodearse en el morbo. Gracias a Dios, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios decidió hacer una encuesta, un sondeo, un estudio científico concentrándose en cómo los jóvenes ven la política en la República Dominicana, qué esperan de los políticos, qué esperan de la partidocracia y qué esperan de las próximas elecciones del año 2024. Para tener algunos detalles de esta encuesta, de este estudio opinático, me place muchísimo recibir en esta emisión estelar de Telenoticias al presidente de ANGE, Jaime Senior. Bienvenido. Hola. Gracias por acompañarme. Hola Roberto, un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Gracias. Mucho trabajo con este estudio. ¿Por qué decidieron hacerlo? Así es, en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, como ya tú bien adelantaste, nos preocupa mucho lo que es la democracia dominicana, la institucionalidad, y nosotros nos preguntamos, ¿quién es el votante joven dominicano? ¿Qué le preocupa al votante joven dominicano? ¿Qué necesita el votante joven dominicano de sus políticos para verse más cercano a la política y al proceso electoral? Y por eso decidimos realizar este estudio. Qué bien, pues vamos a presentarlo, vaya a su posición acá y comenzamos a presentar los detalles de este estudio, el votante joven, aspecto socioeconómico y su participación en las elecciones. Yo me voy a limitar a presentar la ficha técnica del estudio, porque ahí es donde descansa la parte científica. No es que Jaime cogió un teléfono o Sol cogió otro y empezaron a llamar, no, hay un criterio de selección, de escogencia de la muestra, etcétera, y esta es la ficha que avala los resultados que posteriormente Jaime Senior, presidente de ANGE, va a compartir con todos. Bueno, la población escogida, jóvenes entre 18 y 35 años de edad. La otra información son jóvenes residentes, especialmente en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, y diferentes grupos focales. Llamamos grupos focales a que se reúnen en determinados lugares, se plantean las mismas preguntas y comienzan a responder. Los resultados, participaron 51.6% mujeres y el 48.4% fueron hombres los encuestados por ANGE. El nivel educativo, secundario o técnico, el 61.3% de las personas consultadas, licenciaturas el 20.9% de las personas encuestadas, posgrados el 10.5% de los jóvenes entre 18 y 35 años que participaron de este estudio y no han completado la secundaria, apenas el 7.3% de los encuestados. Otra parte de la ficha técnica, de forma permanente, la ocupación, el 74.9% de los encuestados, desempleado el 20.4%, en trabajos ocasionales el 4.7% de los jóvenes consultados por ANGE. La empleomanía, pertenecen al sector privado el 61.9% de las personas consultadas, al servicio público o al sistema público, a los trabajadores del gobierno, por llamarle de alguna manera, el 15.2%, emprendedores o trabajos independientes, el 22.9% de las personas consultadas. Jóvenes independientes, y esta es una de las partes importantes también de la ficha técnica, cubre el total de sus necesidades el 50.3% de las personas consultadas, es lo que muestra la ficha técnica de esta encuesta. Cubre la mayoría de sus gastos el 23.3% de las personas estudiadas por esta encuesta, y le cubren sus gastos, o sea, terceros le cubren sus gastos al 26.3% de los consultados. Ahí está la ficha técnica. Vámonos entonces
al pollo del arroz con pollo, como se diría en buen castellano, los jóvenes y la política, crecimiento de la población joven en el padrón electoral. Dice Ángel, o dice esta encuesta, que ha aumentado un 35%. Veamos los resultados. Bueno, gracias Roberto. Los jóvenes en la política se han visto aumentar su participación desde el año 2016, que tenían 2.644.000 votantes, al 2020, que aumentó a 2 millones. Vamos a ver la cifra del 2020. 2 millones, casi 3 millones de votantes, 2.982.409. Lo más interesante es que ya para el 2024, según el padrón electoral y las cifras de la Junta Central Electoral, se prevén que los jóvenes van a participar en 3.027.211. Es el grupo etario más importante dentro de los votantes para las próximas elecciones. Y dentro de ese grupo, el subgrupo más importante son las mujeres, con un 18.7% del electorado total para el 2024. Ahora, ¿cuáles son los temas de interés para los jóvenes de cara al proceso electoral del año 2024? El tema más importante que salió de manera consistente en todos los niveles socioeconómicos, en todas las demarcaciones, las circunscripciones, porque hasta por circunscripción realizamos la encuesta, el estudio, fue la seguridad ciudadana. Un 43.1%. 43.1%. En segundo lugar, con un 40.1%, la educación. En tercer lugar, la salud con un 34.7%. Interesante de esta cifra, que fue la única cifra en la que vimos una variación significativa entre hombres y mujeres, porque más mujeres colocaban a salud como su preocupación número 2 por encima de la educación, y eso probablemente entendemos que se debía a que las mujeres son las principales que atienden a las necesidades del hogar y por eso interactúan más con el sistema de salud. En cuarto lugar, con un 29.8%, estaba la problemática de formación, empleabilidad y salarios, y en quinto lugar, con un 23.4%, la corrupción, la transparencia y la gobernabilidad. Qué bien, temas sumamente importantes. Aquí hay apenas 5 temas, ¿no?, que se escogieron porque hay muchísimos más que aporta la encuesta y el estudio. Pero este en particular dice mucho. Definitivamente que dentro de los resultados del estudio que más nos sorprendió fue que identificamos que un 60.1% de los jóvenes desean emigrar. Interesante también que no había una correlación entre el nivel socioeconómico, el nivel o la ubicación del joven. Ese porcentaje se mantenía bastante estable dentro de todos los grupos y dentro de todas las demarcaciones del país. O sea, Jaime, escúchame que le interrumpa. Claro. No importaba que fuera de clase media, rico o pobre, había como cierto consenso, bueno, un 60.1% de las personas consultadas que concibe o se ve emigrando del país. Así es, y eso es algo altamente preocupante porque nosotros tenemos que crear un país de oportunidades, un país en que los jóvenes especialmente quieran vivir, quieran hacer negocios, quieran echar adelante, y esa fue una cifra que nos dejó muy preocupada. Dentro de los grupos focales, a lo que tú aludías un poco más temprano, también nosotros consultamos ese tema de por qué emigrar, y ciertamente que había un tema de falta de oportunidad y de que, como veremos un poco más adelante, que sienten que el sistema político no está respondiendo a las necesidades y a sus preocupaciones y por eso quieren emigrar. Ya. Otro de los puntos que evalúa el estudio son los aspectos negativos dentro de las campañas electorales y ahí sí hay tela por donde cortar. Bueno, sí, definitivamente que el tema de las campañas electorales y su estudio fue una de las partes más importantes de lo que realizamos. La preocupación número 1, el aspecto negativo más importante para los jóvenes empresarios fue el tema de las promesas incumplidas o irrealistas con un 19%, es decir, hay una alta preocupación, y eso también lo vimos en los grupos focales, de que sienten que los políticos hacen promesas, hacen campaña electoral en la cual quieren, como nosotros decimos en Dominicana, ¿verdad?, villas y castillas, y luego llegan a la administración pública y incumplen completamente con esa promesa. Entonces, ¿por qué yo, como un joven, voy a invertir mi tiempo
en una campaña electoral, en creerle a un político si me va a incumplir esas promesas. Eso es algo que yo creo que nuestro político tiene que tomar muy en cuenta. Igualmente, le preocupaba mucho la contaminación causada por la campaña en un 14.4%. Y eso me parece interesante porque demuestra un poco más la conciencia del joven por el entorno donde Así vive. es. Antes daba lo mismo que hubiese Nicolai, no sé cuántas vallas, que aquello fuera, nadie reparaba en eso. Al contrario, se lo guarachaban, aquello era tremendo. Ahora que el joven considera, al menos el 14.4% de los consultados, que afecta al ciudadano, tanta información, tanta música, tanta vallas, carteles y por todos lados, y lo consideran una contaminación, habla mucho de cómo ese ciudadano elector tiene otro nivel de conciencia dentro de su rol ciudadano. Así ha habido una sensibilización sobre el hecho de que nosotros necesitamos vivir en ciudades en las cuales no estemos bombardeados por esa contaminación. ¿Qué otros aspectos negativos de la campaña proselitista? Muy interesante este resultado de que el 11.9% reportó que la poca transparencia de los gastos de campaña es un elemento negativo de la campaña, obviamente muy relacionado con el tema de la transparencia y la corrupción también. También habla muy bien de la conciencia del joven elector, de que es importante, le digan de dónde salen los chelitos que se van a invertir, para que después no nos sorprenda que haya un diputado vinculado a un caso de corrupción o caso de narcotráfico y cómo financió esa campaña. Por eso los jóvenes ven como aspectos negativos que no se transparente a la sociedad de dónde salen los fondos para financiar las campañas políticas de todos los partidos y de todos los candidatos. Así es. Otro de los aspectos. La entrega de alimentos y dinero lo siguió muy de cerca con un 11.4%, es decir, los jóvenes están diciendo, yo no quiero dádivas, yo no quiero promesas incumplidas, yo no quiero que tú me llenes mi ciudad de carteles, afiches y otros elementos que causan contaminación. Yo lo que quiero es que me presenten propuestas concretas que respondan a las necesidades puntuales que ya yo he identificado, que yo sé que son seguridad ciudadana, educación, salud, porque eso es lo que me va a causar a mí votar y realizar un voto consciente por un o una candidata. Qué bien. Seguimos con el resto de la información, de los aspectos negativos. Los mítines y marchas, un 10%. Todavía eso es también un aspecto de la contaminación, un aspecto muy netamente de nuestra política. Y también... Pasamos ahora a los procesos electorales, otro de los puntos de esta encuesta y de este estudio. ¿Qué aportó, qué arrojó en este sentido en cuanto a los procesos electorales? Bueno, de hecho, yo creo que nosotros vimos con cierto recelo, cierta preocupación, algunos temas como la inmigración, los aspectos negativos de la campaña, pero no todo es mala noticia, también tenemos mucha buena noticia, porque el 41.9% de los votantes jóvenes entienden que las elecciones dominicanas se desarrollan de forma justa y democrática, y de hecho, dentro de Latinoamérica, nosotros frecuentemente estamos situados, y nosotros lo vimos en el estudio, dentro del cuarto o quinto lugar de toda América Latina de confianza de los jóvenes en la democracia. Qué bien. Habla muy bien de cómo estamos posicionados en nuestro país de cara a la defensa de la democracia. Nosotros hemos pasado por muchas cosas, por 2 intervenciones militares, extranjeras, por golpes de Estado, por gobiernos frustrados, ha habido cuestionamientos, pero se ha mantenido el clima político de respeto de las libertades, de los derechos ciudadanos, de la democracia, y eso pesa mucho, y sobre todo que los jóvenes le den importancia porque son los encargados de continuar manteniendo la democracia en el país. Otro de los puntos de los procesos electorales. Quizá en un aspecto un poco menos positivo, fue un 19.9%, identificó la poca transparencia y la percepción de resultados manipulados como una preocupación. Yo creo que eso es algo que lo vimos mucho en el pasado, ya ha habido más confianza, de hecho en el estudio se reveló que el más del 70% de los jóvenes confían en la Junta Central Electoral, entienden que es transparente y moderna, pero todavía hay ese fantasma de que puede haber una manipulación en nuestras elecciones y esperamos que continuando con tener procesos diáfanos, eso en el tiempo se va a ir reduciendo más.
¿Qué más? ¿Qué más aportó este estudio de Ángel? Bueno, también vimos que hay un 14.1% que reconoce que hay mayor organización, agilidad y visibilización de las propuestas de parte de los candidatos. Eso también es positivo. Claro. También vimos la próxima, que fue que las problemáticas y los elementos tediosos y costosos son resaltados por los candidatos dentro de sus propuestas y dentro de los procesos electorales. El 6.7% subrayó este tema dentro de los procesos electorales. Sigamos con el resto de la información. Y un 3.1% que también reclamaba la automatización y modernización de los procesos, que como sabemos, luego de lo que ocurrió en el año 2020, todavía hay cierto recelo, hay cierta dificultad. La Junta Central Electoral, de hecho, luchó mucho en este proceso de cómo incorporar los escáneres en una parte o no. Yo creo que ahí todavía estamos un poco rezagados en cuanto a la modernización de lo que es nuestro proceso de escrutinio electoral, pero vamos avanzando. Así es. Y finalmente un 4.3% que dice que no le gusta la política. De hecho, me lo encuentro un porcentaje bastante bajo. Exacto. Porque yo siento que el dominicano lo que más le gusta es hablar de la política y sentarse eso. a hablar de la política y escuchar la política. Tenemos muchos amigos de lo que único que quieren hablar es de temas política, políticos. de tema político. Y usted empieza hablando de película y todo y terminamos en la política. Aunque sea una película de Kung Fu o lo que fuera, terminamos hablando de Así política. El 4.3% dice que no le gusta la política y el 3.6% prefirió no opinar en torno a los procesos electorales. Seguimos con los resultados de este estudio. Dice que no conoce al respecto ni ha participado en los procesos electorales el 6.4%. Ojalá que eso lo continuemos reduciendo porque tenemos que contar con la participación de los jóvenes en la República Dominicana. Los jóvenes son el grupo más importante de cara a las elecciones del año 2024. Nosotros esperamos que si los candidatos utilizan estos insumos que le hemos provisto en este estudio, que como ya tú bien dijiste, fue un estudio riguroso, científico, hecho con terceros y con consultores, puedan construir propuestas de políticas públicas que respondan a las necesidades y las inquietudes de los jóvenes, de tal modo que el joven se sienta con más ganas de acudir a las urnas electorales en el año 2024. Así es. La democracia en República Dominicana, ¿cómo la ven los jóvenes? Fue un tema preguntado directamente a los jóvenes por Ángel y esto fue lo que dijeron. Un 47.2% de los jóvenes tienen una opinión negativa de la democracia, un porcentaje que lo vemos demasiado alto. Nosotros tenemos que trabajar, yo creo que todos, para construir mayor confianza en los jóvenes sobre lo que es nuestro proceso democrático. Así es. ¿Qué más sigue aportando la encuesta? Bueno, de que hay una debilidad en la democracia lo arroja 29.9% y un 17.3% que dice que no existe la democracia en el país. También otro porcentaje que es preocupante, porque si algo tiene República Dominicana es que tenemos una democracia que es muy fuerte, sí, y que yo creo que ninguno de nosotros podemos cuestionar, pero tenemos que cambiar esa percepción en la juventud y eso es no solo una tarea de la clase política, sino es una tarea de todos. De toda la sociedad, incluyendo la prensa sobre todo. Un porcentaje de un 42.3% sí dice que la democracia es buena y ha presentado una mejoría. Eso es algo positivo, es algo bueno. Exacto. Y tenemos que continuar aumentando ese porcentaje. Así es. La próxima información de la encuesta, atributo mayor valorado de la Junta Central Electoral. ¿Qué percepción, qué opinión tienen los jóvenes de la Junta Central Electoral? Veamos los resultados en esta parte de la encuesta. El árbitro de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema de identidad, que es la Junta Central Electoral, juega un rol importantísimo en nuestra democracia y vimos como muy alentador que el 40.1% de los jóvenes entienden que la Junta Central Electoral, su mayor atributo es la modernidad. Próximo también teníamos la transparencia, con un 32.8% de los jóvenes que resaltaban que la Junta Central Electoral como su mayor atributo es transparente, es decir, casi un 73% de los jóvenes dicen que la Junta Central Electoral es o moderna o transparente, algo que nosotros vemos como muy positivo de cara a los comicios del 2024. Así es.
El tema de los debates electorales, algo que es uno de los temas más preferidos de parte de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, siempre ha sido uno de nuestros buques insignias. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que ha sido el trabajo que hemos venido realizando en el tiempo respecto a los debates electorales. Roberto ha sido uno de los grandes aliados en ese trabajo, esa labor que se ha venido realizando, y nos sentimos también muy felices de que casi el 70% de los votantes jóvenes dicen que quieren debates electorales, lo exigen. Es la mejor forma de que los candidatos expongan sus puntos de vista, sus propuestas y les hagan llegar directamente a los votantes jóvenes. Así es. Recordemos que en las informaciones anteriores los jóvenes criticaban que le mentían o que cumplían promesas o no se las cumplían. Una manera de validar eso, los jóvenes quieren verlo debatiendo, o sea, en el debate de ideas, no que me tiren un pollo, no que me den un dinerito, un puñito, una cosa en la calle ni mítines, no, debatiendo ideas para convencerme y justificar y fundamentar mi voto en las elecciones de 2024. El 71.2%, esto es una cifra respetable, tiene intención de ir a votar. ¿Por qué es importante? Es una cifra muy respetable porque nuestra abstención se suele situar alrededor del 30-35%. Si el grupo etario, es decir, el grupo de votantes más importante de las próximas elecciones, tiene una intención de voto por encima del 70%, eso nos da mucha esperanza de que vamos a tener una participación masiva de los jóvenes y del electorado en sentido general en esas elecciones del año 2024. Qué bien. Seguimos con el resto de la información. ¿Conocen su circunscripción? ¿Qué dicen los votantes de esa ubicación primaria donde comienza incluso la democracia, que es la parte más cercana donde uno vive, donde uno se desenvuelve? Así es. Eso también fue un resultado un poco preocupante, porque apenas el 40.7% dice conocer cuál es su circunscripción, prácticamente el mismo monto, un 40.5% dice que no la conoce y un 18.8% no está seguro. Es decir, el 60% del electorado no conoce o está inseguro de dónde vota, cuál es su circunscripción, para fines de votar tanto de los diputados, así como los regidores, por ahora por el tema del voto preferencial. Eso es muy importante que tengamos esa claridad. Ojo, y esa es una información que sobre todo, bueno, los partidos y los candidatos, pero la Junta Central Electoral debe hacer mucho hincapié para brindar la información al elector, cuál es su circunscripción, dónde vota, etcétera, etcétera. ¿Están afiliados a partidos políticos? Ay, mamá, ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. ¿Qué dicen los jóvenes? Nosotros sentimos en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios que dentro de nuestra sociedad los partidos políticos no se critican demasiado. Nosotros necesitamos partidos políticos fuertes, robustos, visibles, para tener una democracia que así mismo sea fuerte y robusta. Pero los jóvenes dicen que en un 73.1% no tienen afiliación al partido político, el 14.7% tiene alguna afiliación y un 12.2% prefieren no opinar sobre su afiliación partidaria. Complicado el valor del 73.1%, porque hasta ahora en los modelos de democracia se sustentan en partidos políticos. La democracia no va a subsistir eliminando los partidos políticos, al menos es lo que se ha generalizado y ha mantenido per seculam seculorum por los siglos de los siglos. Entonces, atentar contra los partidos, pensar o echarle tierra y sepultarlos o tratarlos de dividir o multiplicar por cero en una democracia es atentar contra la democracia. Por eso los jóvenes no militan y hay que militar. Y ha sido una responsabilidad de los partidos ese valor que muestra Ángel en su encuesta. El 73.1% no está afiliado. ¿Por qué? Porque se puso de moda en un momento no tener ideología o ir al poder por el poder, mintiéndole a los jóvenes o no convenciéndolos. Entonces hay que tomarse en serio la labor partidista. Así es, y Roberto, y yo creo que también se le puede dar otro giro a esta información del 73.1%, es decir, a la clase política les representa una tremenda oportunidad de que si le hablan a los votantes jóvenes, si le cumplen las promesas,
si le hacen propuestas concretas sobre los temas que le preocupan. Pueden conquistar votos, pueden afiliarlos a su partido, pueden tener una permanencia y una estructura partidaria más fuerte y más robusta. Eso es un llamado de oportunidad también para esos partidos políticos. Me gusta que le haya dado esa visión más positiva, más que el regaño mío. La otra información que aporta la encuesta, el interés como candidato. Apenas un 1.7% de los votantes jóvenes encuestados dicen que sí irían como candidatos y un 98.3% dice que no tienen ningún interés en candidatearse para las elecciones de nuestro país. Bueno, la próxima información, ¿está afiliado a movimiento cívico no partidista? El 92.4% dijo que no está afiliado y un 7.6% dijo que sí está afiliado. Ya, seguimos con la próxima información. La mujer joven en la política y sus limitantes, otro de los grandes aportes que hace este estudio y esta encuesta de ANGE. Las mujeres tienen ingresos menores a 30,000 pesos, el 57.7% de las encuestadas tiene ingresos por menores, por debajo de los 30,000 pesos. La próxima información. Igualmente, las mujeres, que como habíamos comentado, las mujeres jóvenes es el subgrupo más importante para nuestra democracia. Y aquí, cuando le preguntamos que considera que la democracia es suficiente en el país, apenas el 32.8% de esas mujeres respondieron en el afirmativo. Es una cifra preocupante. Preocupante también. 12.8% de las mujeres está afiliadas a un partido o indica interés de formar parte de un partido político o un proceso electoral. Muy interesante, dentro de los grupos focales que realizamos, salió mucho el tema de que estructuralmente y socialmente para la mujer se le hace muy difícil participar en los procesos electorales por las exigencias que tienen de su hogar y el poco respaldo que sienten que tienen en la sociedad para poder insertarse en la política. Nosotros necesitamos más mujeres en la política. Yo creo que nosotros vemos las mujeres en las políticas que ejercen en el día de hoy tienden a ser personas que aportan mucho a nuestro país. Y nosotros tenemos que, de alguna forma, continuar aumentando ese porcentaje y es algo que nosotros tenemos que seguir atendiendo. Así es. El resto de la información. Las redes sociales. Tiene que ser uno de los temas favoritos de Roberto Cavada. Usted sabe que esto es lo mío. Con terminamos, por eso lo dejé para el final. Las redes sociales como medio para los jóvenes informarse de cara a la política y de cara a los procesos electorales. Un 58.7% de los votantes jóvenes utilizan las redes sociales para informarse sobre los temas políticos y las elecciones. 58.7% utiliza las redes. Un valor interesante, importante, más de la mitad de las personas encuestadas. Por eso la importancia de darle un valor y respeto a las redes sociales. De más de 3 millones de votantes. Exacto. Eso hay casi 2 millones de personas. Entonces, si se informan por las redes sociales, déle importancia a las redes, participe de los debates en las redes, usted como candidato, usted como organización política, como movimiento político, usted Junta Central Electoral, utilícenle y denle contenido serio a las redes sociales. El 58.7% de los jóvenes en nuestro país se informa de la política y del proceso electoral a través de las plataformas digitales. Vamos a verlo en detalles también aquí en esta información. El 60.1% de los jóvenes utiliza la red de Instagram, el 15.8% el Facebook, el 11.5%, mira, está desactualizada. Sí, hay que poner el logo nuevo. una X ahora. Usa el Twitter. Yo creo que esa era la última. Pero interesante, porque ese también un dato que no lo tuvo en la diapositiva, el 99.4% de los votantes jóvenes utiliza las redes sociales. Entonces es un medio, como tú mismo decías,
muy importante para llegarle a los votantes jóvenes. Así es, o sea, se informa el 58 y tanto por ciento, pero el 99% utiliza de una u otra forma las redes sociales en su día a día. Ahí hay información, hay mucha información, hay por supuesto otras más que no hemos podido compartir por problemas de tiempo. Ya tendré que darle el noticiero a usted y a Ángel completo, porque se han consumido esto completo, pero merece la pena. Le voy a invitar un día a conducir el noticiero, pero es importante y me pareció importante también que el día de la presentación de esta encuesta, que lo hicieron en un lugar público, un hotel de esta capital, vía candidatos, vía representantes de organizaciones políticas, vía el mundo empresarial interesado por estos resultados. Ojalá, como decía al inicio, lo tomen como herramienta de trabajo. No sé qué ha pasado en estos días, si le han pedido copia ya de estos resultados. Bueno, nosotros lo difundimos ampliamente dentro de todos los sectores que ya tú citaste. Está disponible, es gratuito, www.ange.org. Es completamente gratuito, así que el que le interese puede entrar a buscarlo. Yo creo que se va a interesar de, como tú dijiste, lo gráfico que nosotros tocamos aquí es apenas el tip del iceberg, porque está lleno de información súper interesante y muy útil para toda la República Dominicana. Así que si los partidos o candidatos que nos están viendo tienen interés de diseñar una campaña política, diseñar políticas públicas, diseñar propuestas electorales con basamento científico para ir directo, ver esos números, ver esa información le va a garantizar un crecimiento político y por supuesto avanzar también en la preferencia del electorado. Solo así, con estudios serios como el que ha hecho Ángel, podemos ir encauzando procesos electorales verdaderos, serios. Pueden ser divertidos, pueden ser creativos. Nadie está diciendo que no está reñido la creatividad con el basamento científico, pero démosle contenido a nuestras campañas y a nuestras propuestas políticas y electorales de cara al 2024. Enhorabuena, mis felicitaciones reiteradas, Roberto, a Ángel por esta información que nos ha servido a través de esta encuesta. En exclusiva, Jaime Senior, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, acompañándonos en la emisión estelar de Telenoticias.